muchas gracias, Adiel, por tu extraordinaria presentación, por darnos una idea clara de la sensibilidad que tenéis en el Canal de Panamá en la función mantenimiento con fiabilidad a este lado del charco y gestión de activos. Nos has enseñado una muy buena presentación y unos extraordinarios vídeos. Muchas gracias, Adiel. Bueno, sin más, vamos con nuestro segundo ponente, que es don Fermín Gómez Fraile. Bueno, Fermín es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, es nivel 3 en ensayos no destructivos por la Asociación Española de Ensayos No Destructivos en el sector aeroespacial está certificado por la norma 4179 y por la NAS, National Aerospace Standard 410, y por los siguientes OEMs, Boeing, Airbus, Augusta, Westland, Leonardo, Sikorsky, y reconocido por Rolls-Royce. Es máster en Ingeniería de Calidad, auditor de calidad, auditor medioambiental por la Fundación Confemetal, auditor aeroespacial autentificado EN 9100 por ATEDMA, es miembro de ASQC, de la Asociación Española de Calidad, de la Asociación Española de Ensayos No Destructivos y la ASNT. A nivel profesional, Fermín ha ejercido 38 años como nivel 3 de ensayos no destructivos en el sector aeroespacial, 28 años de la implantación de sistemas de control de calidad, 30 años de consultor y asesor en sistemas de calidad, medio ambiente y seguridad industrial. En total ha dedicado 42 años a la asesoría de trabajo en la industria aeroespacial. Asimismo, destaca a lo largo de su trayectoria la impartición de numerosos seminarios, cursos específicos relacionados con distintas temáticas. Es presidente de la Asociación Española de los Ensayos No Destructivos, vicepresidente de la Federación Europea de Ensayos No Destructivos, representante español en el Foro Europeo de Comités Nacionales Aeronáuticos de Ensayos No Destructivos, vicepresidente del Comité Nacional Aeronáutico de Ensayos No Destructivos y presidente del Comité Técnico del Comité Nacional Aeroespacial de Ensayos No Destructivos, entre otros muchos cargos. Extenso currículum, Fermín. Bueno, Fermín nos va a hablar de la importancia del factor humano en las inspecciones no destructivas. Ayer estuvimos hablando que el objetivo fundamental de los ensayos no destructivos es la seguridad. Yo me quedé con eso que comentaste tú y me pareció muy interesante, porque desde todos los puntos casi siempre buscamos que la seguridad sea el objetivo, ¿no? Bueno, los ensayos no destructivos fundamentalmente pues lo que nos hacen es certificar de alguna manera la calidad o los defectos que pueda haber en los productos fabricados, en los procesos, en lo que sea, y nos hacen un recorrido a lo largo de la vida de los componentes, problemas de corrosión, fatiga, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el resumen, simplemente me voy a quedar con dos cosas importantes. Tú hablas mucho de la cualificación y la certificación, lo cual consideramos que es una cosa tremendamente importante tener a las personas cualificadas, pero nos vas a hablar mucho de la importancia del factor humano y creo que el driver de la conferencia es alrededor del factor humano, de la importancia del factor humano, cómo minimizar los riesgos del factor humano y cómo estáis trabajando en las estrategias a desarrollar para minimizar este factor humano. Bueno, Fermín, ya te dejo solo, tienes media horita, y adelante. ¿Ahora se oye? Bueno, pues después de todo lo que ha dicho, falta decir y de los grandes expresos europeos, de todo lo que soy, porque es que ha soltado todo. Gracias, Kepa. Efectivamente, los ensayos no destructivos, como todos sabéis, tienen como objeto determinar la bondad de un material, la ausencia de defectos y posibles fallos, una vez que se fabrica o durante el mantenimiento de componentes, subconjuntos, grupos, subgrupos, estructuras, todo lo que el hombre humano hace. Efectivamente, para hacer eso, sabéis que existen 5 métodos clásicos de ensayos no destructivos, que son los líquidos penetrantes, las partículas magnéticas, los ultrasonidos, las corrientes inducidas y la radiografía industrial. Se han añadido nuevos métodos de ensayo no destructivos, la termografía, la determinación de fugas, la emisión acústica, muchos de los métodos que no son clásicos y que se añaden para determinadas aplicaciones.
Para ser un especialista a un nivel 1, 2 o 3 en ensayos no destructivos se requiere primero una formación exhaustiva, no solo en la detección de defectos y en cómo se hace, sino también en la defectología de los materiales. En qué defectología tenemos que encontrar o vamos a encontrar y cómo la vamos a determinar. Y no solamente eso, sino también después se necesita hacer un examen duro, muy duro, depende del nivel, para que nos den la cualificación en ensayos no destructivos. Y además de eso se requieren tener horas de experiencia en la inspección. Algunos de los métodos requieren 1.600 horas de experiencia. El que menos, que es el de los líquidos penetrantes y es el más peligroso, solamente requiere 430 horas. Una vez sentadas estas bases y cuando ya tenemos la licencia de inspector en ensayos no destructivos, aparece un problema que se detecta habitualmente, que es el factor humano. Y vamos a entrar en el tema de la charla nuestra. ¿Qué son los factores humanos? Son aquellas características y cualidades inherentes a la especie humana que influyen sobre la capacidad de realizar un trabajo de las personas. No todos tenemos la misma capacidad para poder hacer un trabajo determinado y depende de nuestras cualidades y características físicas y psicológicas. ¿Qué efectos tiene el factor humano y dónde se ponen? Pues se pone en la relación entre personas y personas, personas y máquinas, personas y entorno, y persona y soporte lógico. Como veis, siempre aparece la persona. Los otros temas son temas de comunicación, en el primer caso, persona a persona, del entorno que se realiza con las máquinas, del entorno físico que las personas tienen o del soporte lógico que se utilizan cada vez más dentro de los distintos métodos de ensayos no destructivos. Sí es cierto que entre el 70 y el 80% de los errores que se producen, el problema es el factor humano. No es la falta de cualificación ni la falta de certificación. Y además, luego añadiré una serie de cosas que no están en las transparencias que debemos de tener en cuenta. Relación efecto humano, elemento humano, elemento humano. He puesto una cosa que es una obviedad. Unas tijeras no son dos cuchillos y un tornillo. Quiere decirse, el equipo humano no es la suma de las cualidades de las personas que están en el equipo, sino de muchas más cosas. Ya lo veremos luego posteriormente. La relación elemento humano-máquina son los típicos errores que ocurren cuando se tarda en percibir un problema de una máquina y en corregir ese problema. La relación entre el elemento humano y el entorno se debe a la percepción provocada por las condiciones ambientales, medios de protección, acondicionamiento y confort de las inspecciones o en el uso de los equipos. Y finalmente, relación elemento humano-soporte lógico, que tienen los problemas de los aspectos no físicos del sistema, tales como procedimientos, presentación general de los manuales, simbología y programas informáticos, que normalmente utilizamos en hacer las inspecciones en ensayos no destructivos. La influencia en el factor humano que se tiene. Pues aquí tenéis el resumen, la cultura de la seguridad, identificando los elementos necesarios para fomentar una cultura de seguridad, el error humano, el análisis del error y la cadena de errores, y el rendimiento humano y sus limitaciones, los fallos en los sentidos, la percepción, la memoria y las modificaciones que nosotros tengamos en el entorno, la influencia del estrés y las condiciones ambientales, los procedimientos, la información, las herramientas y las prácticas, la comunicación eficaz y el trabajo en equipo. No olvidéis que los ensayos no destructivos, todo el mundo piensa que es un tema de calidad. Pues no. Efectivamente, la calidad está incluida. Es un tema de seguridad. Todo el mundo que realiza ensayos no destructivos tiene que inspeccionar, detectar los posibles errores que haya o defectos, firmar esos errores o defectos
y determinar si esa pieza, si ese elemento, si ese conjunto es utilizable o no utilizable, teniendo en cuenta que muchos de esos elementos son elementos críticos que influyen en la vida de las personas, tanto en aeronáutica como en automoción, como en el aspecto naval, como en trenes, como en parques de atracciones, como en cualquier otro lugar. Si vosotros no detectamos un defecto en un avión y montamos el subconjunto en el avión y ese subconjunto se parte, el piloto se emociona cuando se da cuenta de que efectivamente el avión tiene un problema. Se emociona tanto que emociona a todo el mundo y puede acabar en una tragedia. Consiguientemente, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo lo hacemos, cómo lo firmamos y cómo autorizamos a que eso pueda seguir volando. El modelo SEL es el modelo que detecta que rige todo el tema de factores humanos. Vaya, me he pasado. Aquí. El modelo SEL se compone de esa serie de siglas en inglés. Uno es la primera, la S, que es el software. El H es el hardware, el equipo. La E es el entorno y la L es la persona. Y fijaros si es importante la persona, que además se la repite en el centro. Con lo cual, este modelo es el que va a regirnos todos los elementos que tenemos que tener en cuenta para determinar el factor humano. En aeronáutica os informo que las autoridades de aviación civil de todos los países exigen a todas las personas que hacen mantenimiento en aviones tengan un curso hecho de factores humanos. Curso que tiene una validez de 2 años. Cada 2 años hay que renovarlo. Y encaja con otro curso que han añadido ahora y que tiene importancia sobre el tema de los factores humanos, que se llama el Safety Management System, que no es más que un análisis de riesgos. El factor humano y los riesgos que nosotros hacemos o analizamos conjuntamente con el tema de las inspecciones. Vamos a ver si sale. Elemento humano-equipo. Pues el elemento humano-equipo influye en el diseño de los asientos para ajustarlos a las características del cuerpo humano sentado, de las pantallas de ordenador que se ajusten a las características sensoriales y el procesamiento de la información del usuario, de los controles de movimientos, la codificación, la ubicación apropiada, la ergonomía, que ocupan la mayor parte, aunque no exclusivamente, de los asuntos de esta interfaz. Imaginaros que hay que hacer inspecciones, un señor tiene que hacer inspecciones en una posición tumbada, debajo de un elemento. El riesgo del factor humano en este caso se multiplica por 100. Y es muy fácil que ese señor no detecte algún defecto. Con lo cual, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que utilizar sistemas, equipos y condiciones en la relación con el elemento humano que eviten esas posibilidades. De hecho, ya la mayoría de los elementos hoy día tienen sistemas automáticos, sistemas de información mediante software, otros elementos de visión remota, en el cual mejoran esas posiciones. Elemento humano, soporte lógico. El del soporte lógico sabéis que es el software habitualmente, los procedimientos y los procesos que están descritos. Nosotros habitualmente tenemos listas de verificación, etcétera, 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 que nosotros tenemos que utilizar para hacer las inspecciones. Muchos de los inspectores se fían de la memoria. Lo saben. Y ocurre que a veces pues, evitan un paso, lo hacen mal, no lo recuerdan bien, pero se fían de su memoria. En ese caso, deberíamos de tener todos los procedimientos metidos en el correspondiente software
y el señor que hace la inspección deberá leerlos antes. No se permite habitualmente que se fíe de la memoria. Debe de leerlo y después realizarlo. Por último, el elemento humano entorno. ¿Qué ocurre? Lo que hablábamos antes. Si nosotros tenemos un sitio donde hace mucho calor, si necesitan elementos especiales para hacer inspecciones, por ejemplo, a los que no sois aeronáuticos, pues probablemente no lo sabéis, pero hay inspecciones dentro de los tanques de combustible de los aviones. Yo no puedo entrar porque estoy gordo, pero hay gente muy delgadita que la ponemos y la metemos dentro y hace las inspecciones. ¿Cómo tiene que entrar dentro de ese elemento, de ese tanque? Está en el ala, dentro del ala. ¿Cómo entra dentro? Pues entra dentro, primero tenemos que eliminar todos los gases que hay en el interior del tanque, vaciarlo y eliminarlo. Después tenemos que dotarle de un equipo de oxígeno. Tenemos que atarle. Y entonces se le permite entrar dentro y hacer la inspección. Habitualmente la hacen por ultrasonidos. Y una vez que ha hecho la inspección, o cuando él se encuentre mal, tira de la cuerda y hay que sacarle. Esa inspección tiene un riesgo de factor humano. Está en unas condiciones no óptimas para hacer una inspección. Con lo cual necesitamos gente que esté entrenada en superar ese factor humano, no solamente en ser un buen inspector. También se hacen inspecciones dentro de tanques de gases, de recipientes a presión, exactamente igual que el que estamos hablando. ¿De acuerdo? Finalmente, elemento humano. Hemos dicho antes que una tijera no son dos cuchillos con un tornillo. Evidentemente, en el efecto humano tenemos que tener en cuenta que no es la suma de todos los componentes lo que vale, sino la cooperación entre sus miembros, el trabajo en equipo, las interacciones de personalidades, que la gente se hable entre sí, se comunique, no que estén allí todos juntos. Eso es importante a efectos de hacer las inspecciones. Medición y control del entorno físico. Yo he puesto algunos ejemplos aquí que vamos a ver a continuación sobre el tema de los líquidos penetrantes. Lo he puesto como ejemplo. ¿Por qué? Porque en los líquidos penetrantes, dentro de los métodos de ensayo no destructivos, es el método en el cual el 90% de la operación de este método es el factor humano y el 10% son los equipos que hay. En ultrasonidos hoy día hay sistemas automáticos, sistemas computerizados, ultrasonidos por láser, que hacen el trabajo. Lo que tiene que hacer el elemento humano es la interpretación. En el tema de los líquidos penetrantes no hay que hacer eso. El elemento humano tiene que hacer todo el trabajo y la interpretación. Mucha gente piensa que, por ejemplo, en estos líquidos penetrantes había instalaciones automáticas que hacen todo, incluso la inspección. Pues el error puede ser brutal, porque el líquido penetrante en la inspección automática detecta todos los defectos, los buenos y los malos. Y luego hay que ir una persona a volver a inspeccionar todo aquello que ha salido rechazado, porque no se sabe si es un defecto real o no. ¿De acuerdo? Con lo cual es importante tenerlo en cuenta. El ambiente físico inmediato tiene un impacto significativo, no solo en el desempeño de los operadores y supervisores, sino también sobre la fiabilidad del proceso. Esto salta demasiado deprisa, ¿no? A ver. Aquí. Los factores ambientales que influyen en la productividad de la persona y del operador, como sabéis, es el ambiente visual, los ruidos, las vibraciones, la humedad y la temperatura ambiente y la contaminación atmosférica. El ambiente visual, pues lo tenéis muy claro. La cantidad de luz o iluminación, el contraste entre los alrededores inmediatos, la tarea específica a ejecutar y la existencia o ausencia de deslumbramientos. Mucha gente cree que por mucha luz que haya para hacer una buena inspección es lo correcto. Pues no. Excesiva luz puede producir deslumbramientos, puede producir rebotes y puede producir cierta ceguera óptica y nos podemos comer muchos elementos. Las normas aeronáuticas, por ejemplo, limitan las cantidades de luz.
no permiten más allá de 10.000 luces en luz blanca, ni 5.000 microvatios centímetro cuadrado en luz ultravioleta. Precisamente para evitar esos problemas. Los criterios principales: la cantidad de luz, el contraste de los alrededores inmediatos, la tarea específica y la asistencia o ausencia de deslumbramientos. El contraste entre el objeto inspeccionado y el medio circulante, los colores tienen también influencia, la reflexión, las dimensiones físicas, la distancia de visión y el tiempo existente para inspeccionar. El ambiente visual y el ruido. En el ambiente visual tenemos la facultad de inspeccionar, es proporcional al logaritmo de la iluminancia, de manera que llega pronto al punto en que los incrementos de iluminancia corresponden a aumentos muy pequeños en la eficacia del operador. Potencias excesivamente altas, como hemos dicho antes, no mejoran la capacidad de inspección, disminuyen el confort, aumenta la forma considerable la potencia calorífica, la temperatura, la reflexión y el peligro de deslumbramiento y falseamiento de las inspecciones. Y la fuente de iluminación debe estar colocada de forma que la ergonomía de la operación sea la correcta para que el operador esté confortable y pueda ver exactamente sin tener cansancio, malestar o daño físico. El ruido, siempre hay un ruido confuso o un ruido significativo. El ruido significativo puede distraer la memoria, puede distraer la atención del operador y puede producir algún defecto. El ruido confuso, si el operador se acostumbra a él, no tiene mayor problema, pero si no se acostumbra a él, deberíamos de tener posibilidades de ponerle algún sistema que lo evite, como son los tapones, los cascos antirruidos, etc. En la inspección por líquidos penetrantes, los ruidos son debidos fundamentalmente a los equipos, a los lavados, a las cubas de lavado, a las cubas de revelado, que tienen sistemas de proyección que pueden producir vibración en los tanques. El de origen externo, pues si hay ruidos en el ambiente, habrá que encapsular la zona donde se está haciendo las inspecciones. En el primer caso, en el caso del origen externo, pues ya se os he dicho que lo mejor es encapsularlo, y en el caso siguiente sería utilizar silent blocks o materiales elásticos que puedan parar los ruidos en las inspecciones. Y finalmente tendremos las vibraciones. La vibración puede causar efectos nocivos en el comportamiento humano. Existen vibraciones por efecto de lo que os acabo de contar antes, de las áreas de soporte, puede ser en la superficie del cuerpo, en el cuerpo completo, y se producen generalmente en los hornos de secado, cubas de lavado, cubas de revelado y equipos de transporte. Condiciones térmicas, pues lo que os acabo de contar antes, temperatura experimentada en el tema de la luz, en el horno. El horno, si está bien hecho, no tiene por qué producir calor en el ambiente, pero si no, sí. La temperatura operativa del agua es la temperatura del cuerpo del trabajador, y para estimar el tiempo que una persona puede estar expuesta a cierto ambiente de calor es necesario estimar o medir la carga de calor que existe en el ambiente. La cabina a cámara oscura es la más importante dentro del tema de los líquidos penetrantes porque en ella se produce calor por efecto de la luz ultravioleta, calor que puede producir defectos o efectos nocivos para el operador en la inspección por líquidos penetrantes. Las condiciones térmicas las hemos visto antes. La cabina a cámara oscura es la más importante y, de hecho, se diseñan con un extractor en el techo, para poder eliminar el calor ambiental de las cámaras. Las radiaciones. Radiación en la inspección por líquidos penetrantes se produce fundamentalmente cuando se utilizan lámparas de luz ultravioleta para la inspección, en el cual existe una radiación ultravioleta. Se utiliza una radiación ultravioleta que puede producir efectos sobre la piel y sobre los ojos. Sobre la piel es poco importante porque no se está mucho tiempo debajo de la luz ultravioleta en la inspección, se están 5 o 10 minutos. Sobre los ojos es importante porque pueden producir efectos sobre la retina
Últimamente existe una tendencia a utilizar otras luces en las inspecciones por líquidos penetrantes fluorescentes, como es la luz azul. Se ha puesto muy de moda. La luz azul es mucho más peligrosa que la luz ultravioleta. Destruye la retina del ojo humano en 80 segundos, si se la ve directamente, o por rebote. Hay que utilizar unas gafas de protección especial de color naranja, sin las cuales no se pueden hacer las inspecciones. Con lo cual, como veis, todos estos efectos físicos van a afectar al factor humano, van a afectar a que el operador de inspecciones tenga problemas en su actuación. Y esos problemas pueden afectar directamente a las inspecciones y a la fiabilidad de la inspección. Últimamente, nosotros, los que nos dedicamos al mundo de los líquidos penetrantes y en particular al mundo aeronáutico, hacemos auditorías o seguimientos de fallos por efectos del factor humano. Por ejemplo, en los fallos de software hacemos seguimientos de calibraciones, seguimientos de utilizaciones de equipos en un momento determinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y determinamos si esas condiciones en que se han hecho son las correctas y las adecuadas o no. En caso de que detectemos una cosa no adecuada, una no conformidad mayor en la utilización de un equipo, por ejemplo, una falta de calibración, nosotros requerimos que se evalúe el impacto. Quiere decirse que si yo voy a hacer una inspección y detecto que un señor ha hecho esa inspección con un equipo no calibrado, le exijo que me demuestre que desde hace 6 meses que tenía que haber calibrado ese equipo hasta ese momento, todo lo que ha inspeccionado no tiene impacto. Eso es muy duro, porque a veces demostrar que no tiene impacto todas las inspecciones que se han hecho durante esos 6 meses es muy, muy fastidiado. Si no logra demostrarme que no hay impacto, el efecto puede resumirse en que tiene que tirar abajo todos los aviones que han sido inspeccionados en esos 6 meses y rehacer todas las inspecciones efectuadas. ¿Quién paga eso? Esa es una pregunta muy típica. ¿Quién paga eso? Pero es un efecto de que os hablábamos antes, es un efecto de seguridad. Y nosotros tenemos que tener garantizada la seguridad. Por lo tanto, y resumiendo porque no hay mucho más tiempo, el factor humano es fundamental. Cuidado con lo que hacemos, cuidemos al inspector humano, démosle los medios para que no cometa fallos, proporcionémosles todos los elementos que él necesite para que esos fallos no se produzcan por efectos del factor humano. Y por último, y para acabar, saltándome estas transparencias, os voy a poner un ejemplo nada más fotográfico. Bueno, en esto es importante, cuando hablo de los factores humanos, cuando tenemos que determinar, por ejemplo, un tiempo. Podemos utilizar señales luminosas, información en pantalla, señales sonoras o codificación por tamaño y forma. Lo mejor es la sonora. La luminosa, si estamos haciendo otra cosa no la vemos, la pantalla podemos no mirarla, pero si hacemos un ruido profundo sí nos enteramos de que algo tenemos que ver. Y en la conclusión, que es lo que yo quería enseñaros, tenemos aquí varios casos de varios elementos. Mirad, en la foto primera a la izquierda hay un señor pegado a la pared con cubierto con una tela negra haciendo una inspección con luz ultravioleta en una posición que es muy probable que no esté viendo lo que debe. Y en este otro caso la ve por el otro lado, con lo cual también es muy probable que no esté viendo lo que debe. Conclusión de esto. Pues la conclusión de esto es esto.
Y esto ocurre, ¿eh? Esto no es una foto hecha a posta, es una foto real. ¿Vale? Tenéis un ejemplo también en el accidente del río Potomac, ¿os acordáis? En Estados Unidos, que voló medio avión, la parte de arriba del avión se quedó toda volando, y entre ellos una azafata, por no detección de grietas en la chapa del avión. Y este ejemplo lo tenéis ahí. Nada más, muchas gracias.